Los mejores quemadores de grasa, como la cafeína, los encuentras en realfitness.cl. Hola a todos, hola a todas, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir algunos consejos para personas con obesidad o sobrepeso. Y además estos consejos van a servir bastante para todos los entrenadores personales. Siempre al trabajar con este tipo de población surgen algunas dudas, las cuales pretendo responder, y aquí yo trabajo con esa población y tengo un diplomado en obesidad y sobrepeso. Siempre cuando comiences, y si en el caso tuyo contratas un personal trainer, siempre este debe realizarte una anamnesis. ¿Qué es esto? Es una entrevista clínica en donde ellos van a evaluar tu estado de salud, tu condición física y van a determinar tu nivel de entrada. Es importante para saber si la persona tiene diabetes, tiene hipertensión o alguna otra enfermedad, si tiene algún dolor, consume algún medicamento, números de emergencia, perímetros corporales y también una evaluación antropométrica completa. Y también es muy importante que si eres personal trainer tomes en consideración el tema de medir el porcentaje de grasa. Generalmente en los gimnasios te miden con las pinzas, las cuales se llaman adipómetro o plicómetro, utilizando siempre el protocolo ISAC. ¿Qué es lo que pasa? Que el protocolo ISAC es para deportistas, no es para personas obesas. Y por otra parte, la persona con sobrepeso o obesidad siempre se va a sentir muy sobrepasada, ¿ya? Y se va a cohibir, obviamente por su condición. Entonces lo ideal es no evaluar a las personas con adipómetro o plicómetro, para no cohibirlas y para no ser invasivo con este tipo de población. Imagínate, estás entrenando a una mujer que pese sobre 100 kilos y tú le dices: señora, por favor, la necesito con ropa interior para poder realizar las mediciones. Obviamente ella se va a cohibir mucho y va a ser bastante invasivo. Además, por otra parte, como te mencionaba, ISAC es un protocolo para deportistas, no para personas obesas. Aunque lograr los puntos de marcación te va a costar un montón. Obviamente porque encontrar los huesos va a ser mucho más difícil, ¿verdad? ¿Yo qué te recomendaría? Medir con una bioimpedancia. Si bien la bioimpedancia no es tan correcta como el adipómetro o el plicómetro, va a ser mucho menos invasivo y además va a servir de herramienta para la próxima evaluación. Ahora, si solamente tienes la herramienta de plicómetro o adipómetro, te recomendaría medir el pliegue tricipital o el pliegue subescapular, ya que se ha comprobado que estos dos pliegues tienen relación directamente con la grasa abdominal. Y como sabemos, la grasa abdominal es la más peligrosa porque están todos los órganos. ¿Qué es lo que haces? Solamente mide los pliegues y anotas lo que son los milímetros para luego compararlo con la segunda evaluación al próximo mes. Dije que había que evitar ser invasivo, y lo otro es lo más importante siempre cuando evaluamos a una persona, más que el porcentaje de grasa, es medir el perímetro de cintura. Puede ser el perímetro de cintura-estatura o el perímetro de cintura-cadera, para saber el riesgo de esta persona, para determinar el factor de riesgo de esta persona. También la anamnesis nos sirve para determinar si nuestra persona tiene diabetes, tiene hipertensión o es una persona sana, ya que, como sabes, es complicado trabajar con este tipo de población. Hay que trabajar con ciertos parámetros de seguridad y la idea siempre es trabajar de la manera más segura posible. No olvidar también que hay que medir su frecuencia cardíaca, tanto en reposo y su frecuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque estas personas no todas están diagnosticadas con hipertensión y puede ser que quizás el trabajo que tú vas a realizar sea bastante intenso. Lo ideal siempre es medir a estas personas con un monitor de frecuencia cardíaca, como puede ser un monitor polar, ya que a veces pueden realizar algún tipo de ejercicio que para ellos puede ser de complicación y aumentar la frecuencia cardíaca de una manera drástica. Entonces es importante eso también. Como personal trainer, o también tú mismo que quizás tienes obesidad o sobrepeso, es importante que los objetivos que te propongas sean alcanzables. ¿A qué me refiero con esto? Uno no va a lograr los objetivos en un mes.
en 2 meses tampoco, en 3 tampoco. Esto es un proceso largo que conlleva tiempo, pero sí podemos lograr objetivos alcanzables, como disminuir el porcentaje de grasa, que no te duelan las rodillas al caminar, que no te duelan los pies al caminar, que puedas respirar mejor, que puedas dormir mejor. Esos son objetivos alcanzables, a corto plazo, obviamente. Claramente, si la persona está motivada y esto lo hace parte de su vida, perfectamente más adelante puede competir, ser modelo fitness, etc. Eso claramente se puede hacer, pero los objetivos primeros deben ser siempre alcanzables. También es importante que, como te decía, que comprendas y que ojalá, si tienes un entrenador, en el caso de no tenerlo, debes entender que esto es un proceso que conlleva tiempo, es un proceso largo, que no debes frustrarte, siempre va a costar, siempre va a ser difícil, pero hay que seguir adelante. Debes entender que esto debe ser parte de tu vida y para mejorar tu vida. Entonces es importante que no te hagas ideas a corto plazo, porque eso no existe. Muchas veces las personas están dispuestas a tomar de todo, a hacer de todo para conseguir resultados rápidos. Y la verdad es que los malos hábitos alimenticios y de entrenamiento no se van a mejorar de un día para otro. Conllevan tiempo, pero obviamente siempre es alcanzable, sobre todo si tú te lo propones. El tema de nutrición, que es algo bastante importante. Si tú eres personal trainer, lo primero que tienes que hacer es determinar el gasto energético de esta persona. Para realizar un balance energético negativo, eso quiere decir que deben consumir menos de lo que gastan. Lo ideal es que el déficit sea de un 10 a un 20% como máximo, no más que eso. Si esto lo llevamos en calorías, serían entre 250 a 500 calorías menos del metabolismo basal más gastos por actividad. ¿Por qué no más? Porque debes entender que esta persona tiene una costumbre. Y esta costumbre no se la vas a quitar de un día para otro. Lo ideal es comenzar siempre de forma gradual. Que sean 250 o 500 calorías menos. Y aparte, como va a estar entrenando, obviamente su metabolismo va a acelerarse y te va a permitir que esta persona baje de peso. No hagas grandes déficits calóricos, porque lo único que vas a lograr es que primero te mueras de hambre, que tu cliente probablemente se frustre y lo deje botado, y lo otro es que va a ser una tortura para él, y la idea es que el entrenamiento no sea una tortura y la alimentación tampoco sea una tortura. Entonces basta con que consumas entre 250 a 500 calorías menos, o en su efecto entre menos el 10 al 20% de tus necesidades energéticas totales, ¿verdad? La otra opción, asumiendo que trabajamos con una persona sana, es elevar el consumo de proteínas. ¿Por qué elevar el consumo de proteínas? Por el factor térmico que tienen. Las proteínas, al metabolizarse, gastan mucho más calorías. Entonces, obviamente, esto nos va a ayudar a que esta persona baje aún más de peso. Por otra parte, se ha comprobado cuando se consume sobre o el igual a 2.4 gramos de proteína por kilo de peso, logramos un aumento de masa muscular y logramos mantener la masa muscular, que es bastante importante. No queremos reducir la masa muscular, porque si aumenta la masa muscular, obviamente también va a aumentar tu gasto energético. Lo otro es que si no tienes acceso a un nutricionista deportivo o tu personal trainer no sabe hacer esto, no te preocupes. Lo ideal siempre es comer sano, saludable. Que tus comidas contengan los menos productos procesados posibles, evita las bebidas azucaradas y trata de come, pero come sano. Aliméntate bien, no andes picando todo el día, hazte horarios, puede ser desayuno, almuerzo y cena, 3-4 veces al día o inclusive 6 veces al día, según te acomode a tu estilo de vida. Pero es importante que te hagas estos hábitos, que logres comer bien de manera saludable, para que así nuestro objetivo sea alcanzable, ¿verdad? También no hay que ser tan estricto. Si vemos que la persona está súper motivada y que desea lograrlo, ok. Pero recuerda que no estamos entrenando a personas que compiten. No es necesario que consuman avena instantánea. Perfectamente, si calculamos sus macronutrientes o sus calorías,
podemos consumir, por ejemplo, en vez de avena, pueden consumir quizás chocapic, que puede ser quizás más apetecible para esa persona. No hay que ser tan estricto. También podrían consumir ciertas rebanadas de pan, siempre cuando coincida con su conteo de macronutrientes, o darse algún lujo de comer algo que no sea, entre comillas, tan estricto para ellos, cosa que este objetivo sea alcanzable y también ellos no se frustren en el proceso. Ahora, claramente, no todas las personas son iguales, hay personas que son súper motivadas y desean comer sano de un día para otro y de verdad lo logran. Entonces, si esa persona desea comer sano, así como, no sé, lo hago yo en las competencias, claramente también lo puede hacer, pero siempre debemos entender que son una población distinta y que no estamos entrenando competidores ni atletas fitness. Entonces obviamente hay que ser mucho más permisivo con este tipo de población. Otra cosa es pesarse cada semana. Es importante que te peses cada semana. ¿Por qué? Porque vas a notar que desde un comienzo, la primera semana se logra una bajada de peso bastante importante, la cual puede llegar de 3 hasta los 5 kilos. A mí me ha pasado, por ejemplo, de entrenar a mi personalizado, que la primera semana bajó 3 kilos, ¿ya? Y antes, con otras personas que tienen obesidad o sobrepeso, que también bajan 5 kilos, y tú te preguntarás, ¿vos por qué bajan tanto y después quizás bajan menos? Bueno, bajan harto porque principalmente eso es agua. Si reduce ese consumo de carbohidratos, también se elimina agua. Entonces, esa es la razón por la cual bajan bastante. Sin embargo, es importante que ellos vean esto porque para una persona con sobrepeso o obesidad, el peso principalmente, para ellos es lo más importante. Tú le puedes decir que han disminuido su porcentaje de grasa, etc. Pero para ellos el peso es lo más importante. Entonces es importante que no olvides pesarlos cada semana y explicarle que obviamente al principio, la primera bajada de peso va a ser obviamente la más relevante de todas, pero después obviamente va a costar mucho más bajar. Para que te hagas una idea, lo que se recomienda siempre bajar en los libros de fisiología como Wilmer Costil o López Chicharro es bajar entre 250 a 500 gramos semanal. Imagínate lo que te estoy diciendo, 250 a 500 gramos semanal. Se estipula que sobre ya más allá de 1 kilo serían pérdidas de masa muscular. Entonces, recuerda que esto tiene que ser un proceso lento, que conlleva tiempo, pero tiene que ser gradual, ¿ya? No tiene que ser todo de una, es un proceso lento, pero sí se puede lograr. Hay veces que quizás no vas a bajar, pero sí se están produciendo cambios. Si tú miraras el interior de tu célula, verías que aumentan esta cantidad de mitocondrias, verías que quizás aumentó tu fuerza, verías que quizás aumentó tu resistencia a la fatiga, logras correr la micro, etc. Te lo digo porque yo estoy entrenando a una persona con obesidad y esta persona pesaba 117 kilos. En un mes bajó a 107 kilos, que es bastante. Obviamente en mi caso yo ocupaba otros métodos que por eso lo hizo bajar más, como es el tema de consumo de proteínas, el uso de katsu, que obviamente también acelera el metabolismo y nos ayuda a bajar mucho más, pero obviamente es un gran logro. Y a esta persona le dolían las rodillas un montón, le dolían los pies un montón. Si tú eres una persona con sobrepeso, decía, sabes esto, simplemente el hecho de correr la micro ya le dolían los pies, entonces es sumamente complicado. Mis objetivos fueron alcanzables. Primero, reducir su grasa corporal y que también no le dolieran las articulaciones, y se logró. A esta persona ya con 107 kilos no le dolían los pies, no le dolían las rodillas, podía correr una micro. Y lo otro también es que podía dormir bien, porque como tú sabes, muchas personas no logran conciliar el sueño de una manera adecuada, ya que su propio peso inclusive a veces lo ahoga o no pueden ponerse de cierta forma porque es bastante complejo. Entonces sí se puede, hay que motivarse, hay que entender que sí lo pueden lograr y que pueden proponerse todo lo que ellos quieren y que pueden hacerlo sin ningún problema. El entrenamiento, llegamos al entrenamiento. ¿Cuántos días a la semana? Pregunta que muchos se van a hacer. Lo importante es que tú escojas los días a la semana que realmente puedas realizar. ¿A qué me refiero con esto?
Escoge días a la semana que realmente puedas hacer. Ejemplo, si escoges 5 días porque estás muy motivado, realmente, si puedes hacerlo, hazlo. Pero si no vas a poder hacerlo, mejor no lo hagas. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que comienza muy bien, muy motivada, etcétera, pero se ponen metas muy altas. Quizás entrenar 5 días, bueno, nos viene bastante bien. Perfectamente una persona con obesidad puede entrenar 5 días. Mi cliente entrenaba 5 días y no teníamos ningún problema. Pero no todas las personas pueden entrenar 5 días. Hay días que quizás no vas a tener ganas y no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Quizás la primera semana entrenaste los 5 días, la segunda entrenaste 4, la que viene entrenaste 3, la que viene entrenaste 2 y ya después no querés entrenar más porque te frustraste y lo querés dejar tirado. Entonces, en ese caso, todos sabemos que hoy en día el tema del trabajo nos consume bastante, el tema de las micros, sobre todo en el país donde vivo, Chile, es bastante complejo, a veces pueden ser hasta 2 horas de viaje, pero proponernos cosas que realmente vamos a hacer. Si no puedo hacer 5 días, no hago 5 días, pero si puedo hacer 3 días, que esos 3 días sean sagrados, ya cumplir con esos 3 días. Obviamente voy a tener cambios en mi organismo, pero si voy a hacer esos 3 días que realmente se cumpla, hacer esos 3 días, eso es muy, muy importante. Otra pregunta que generalmente las personas se hacen es por desconocimiento. Te dicen, ¿con qué comienzo? Tengo obesidad o sobrepeso, ¿con qué comienzo? ¿Con una fase de volumen o con una fase de definición? Lo primero que debemos entender es que estas fases son para culturistas o atletas de fitness. Nosotros no estamos entrenando a ese tipo de población, estamos entrenando a personas con obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿qué volumen vas a ganar si ya tienes un montón de volumen, verdad? ¿Y qué vas a definir? Si obviamente no tienes ni siquiera un tono muscular y tienes un montón de grasa por encima del promedio, ¿verdad? Entonces siempre debemos diferenciar que la población de nosotros no se hace ni definición ni volumen, sino que debemos enfocarnos a la población específica a la cual estamos trabajando. Otra pregunta que a veces se hacen es ¿qué tipo de rutina hago? ¿Wader o full body? Volvemos a lo mismo, esto no es culturismo, ni trabajamos con atletas de fitness. Nosotros debemos enfocarnos a realizar el mayor gasto energético. ¿A qué me refiero con esto? Al trabajar grandes grupos musculares, como puede ser la espalda, como puede ser el pecho, como pueden ser las piernas. ¿Por qué? Porque deseamos aumentar nuestro gasto energético, por eso también aumentamos el consumo de proteínas, para lograr este balance energético negativo y que nuestra persona baje de peso. En eso nos vamos a enfocar, no nos vamos a enfocar en hacer ni rutinas divididas, etc. Perfectamente podríamos trabajar por ejemplo, el día lunes, tren superior, el día martes, tren inferior, el día que sigue, tren superior nuevamente, el día que sigue, tren inferior nuevamente, y quizás el último día, entrenamiento completo. Se puede hacer, ¿ya? Pero enfocarnos siempre a trabajar grandes grupos musculares. A mí no me sirve entrenar a una persona que tiene sobrepeso o obesidad, preocuparme en hacer un trabajo específico de bíceps, porque obviamente el gasto energético que tiene el bíceps no es el mismo que puede tener el pectoral, que puede tener la espalda o que pueden tener las piernas, ¿verdad? Y otra cosa que debemos tener en cuenta, el primer mes siempre es de adaptación. Chicos, no se revienten en el gimnasio, no es necesario hacer eso. El primer mes es de adaptación. Trabaja con tu peso corporal, trabaja con los pesos más ligeros, aunque puedas levantar más. Quizás muchas personas son súper porfiadas, también es a veces culpa del personal trainer porque no le explica, y el personal quizás te manda a trabajar con las pesas más chiquititas y tú dices, pero si yo puedo levantar más. De más que quizás puedes levantar más y quizás tú vas a pensar, pero yo con esto no hago nada. No, amigo, sí está haciendo, porque antes usted no hacía nada, ahora se está moviendo. Entonces es importante que entiendas que el primer mes es de adaptación, es suave. ¿Por qué? Porque tus músculos, ligamentos y tendones se deben adaptar de forma progresiva a estas cargas de entrenamiento, para así ir mejorando de manera progresiva. Si yo a ti te digo, levanta, en vez de levantar las pesitas chicas o en vez de trabajar con tu peso corporal, levanta esa pesa que está ahí, que es mucho más grande, quizás lo vas a poder hacer, pero lo más probable es que al otro día andes todo adolorido, que es algo que suele pasar. Eso se llama mialgia diferida, en inglés se conoce como DUMS o también como agujetas. Es un proceso inflamatorio el cual te va a hacer sentir que al otro día no te puedes mover, que no puedes hacer nada, y te va a hacer sentir de tal forma que muchas veces la gente termina abandonando. Entonces es importante que siempre entiendas que el primer mes es de adaptación. Inclusive,
como personal y experiencia, te puedo contar que esta persona que yo este año estoy entrenando, al primer mes, imagínate, el primer mes que fue de adaptación, la persona logró bajar de 117 kilos a 107 kilos en un mes, y eso que era adaptación. Obviamente ocupamos otros métodos como hacer ejercicio cardiovascular con Katsu, trabajar grandes grupos musculares, y trabajó con su peso corporal, y si trabajó con alguna pesa, créeme que fue la pesa más liviana porque obviamente se tenía que adaptar a estas cargas de entrenamiento. ¿Qué es lo otro que te puedo recomendar? Asumiendo, siempre en este caso asumiendo que trabajamos con personas sanas. ¿Ya? Con personas sanas, ¿a qué me refiero? Que hay personas que tienen sobrepeso o obesidad, pero son sanas. Hay otras personas que tienen hipertensión y diabetes, y es totalmente distinto el entrenamiento. Si es una persona con diabetes, debe medir su glicemia antes, durante y después de entrenar. Y siempre andar con snack en caso de cualquier cosa. Si es una persona con hipertensión, medir siempre su frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. También no realizar ejercicios de isometría, no realizar ejercicios de fuerza por sobre la cabeza. Pero son distintos tipos de obeso, ¿verdad? O sobrepeso. En el caso de que sean personas obesos sanos, tratar de usar breves periodos de descanso. Yo en mi caso utilizo 30 segundos. ¿Y por qué? Porque me interesa aumentar lo que es el estrés metabólico. Si aumenta el estrés metabólico, va a aumentar la liberación de hormona del crecimiento, y esto va a favorecer a que la persona aumente su masa muscular y disminuya su grasa corporal. Entonces yo te recomendaría, aparte como estábamos trabajando con solamente su peso corporal y también con pesos bastante ligeros, que las pausas sean bastante breves, ¿ya? Obviamente asumiendo que estamos trabajando con personas sanas, porque si son otro tipo de población, quizás una población obesa pero enferma, donde hay que realizar ya una rehabilitación prácticamente metabólica, quizás va a ser mucho más conveniente realizar un entrenamiento como el 1x2x3 de Carlos Saavedra, que lo puedes buscar en Google, en donde estas personas trabajan hasta el punto de fallo muscular, pero trabajan de manera local. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés, por ejemplo, yo puedo hacer una persona que haga subida al banco, una persona sana, obesa sana, y va a poder subir al banco, pero el estrés es general, ¿verdad? Va a quedar, ya, pero eso es persona sana. Pero si la persona no es sana, perfectamente yo podría trabajar lo que es el pectoral a una mancuerna, realizando press de banca, solamente una mancuerna, y el estrés va a trabajar a máxima intensidad, pero el estrés va a ser a nivel local, no a nivel general. Entonces podría realizarse ese tipo de alternativa. Siempre también es importante, y es lo que yo hago, por seguridad, siempre recuerda que estas personas tienen que tener seguridad en medir su frecuencia cardíaca. Como te decía, yo puedo hacer que la persona suba al banco. ¿Por qué subía al banco? Porque es un ejercicio que conlleva grandes grupos musculares, y por otra parte siempre tengo que estar midiendo su frecuencia cardíaca para ver que esta persona no se me dispare y trabaje dentro de los rangos que corresponden. Y siempre tratar de realizar el ejercicio cardiovascular, o sea, en realidad no tratar, sino que realizar el ejercicio cardiovascular después de las pesas. Ya, si tú entrenas con un personal trainer, probablemente te lo sepa, y si no lo sabe, eso se llama una transferencia negativa. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que siempre, obviamente, partas con un calentamiento para lubricar tus segmentos corporales, aumentar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. Pero luego del calentamiento realizas este entrenamiento donde vamos a involucrar grandes grupos musculares, breves periodos de pausa. Vamos a trabajar con el peso corporal o las pesas más chiquititas, como habíamos dicho. Puedes trabajar, yo en mi caso te recomendaría muchas repeticiones, ¿ya? Pero no hasta el fallo, sino que siempre llegar, por ejemplo, si puedes realizar 30 repeticiones, realizar tan solo 20, ¿verdad? Para no amanecer, no lograr esta mialgia diferida al otro día. Pero sí realizar el ejercicio de entrenamiento de pesas para luego realizar el ejercicio cardiovascular, y eso tiene una explicación. Recuerda que las personas con obesidad o sobrepeso muchas veces tienen las vías energéticas deficientes, y a pesar de que tú los tengas una hora haciendo cardio, si lo mandas al principio, probablemente teóricamente se supone que sobre los 30 a 45 minutos ya se está utilizando lo que es grasa como fuente energética, pero eso no pasa en las personas con obesidad o sobrepeso. Ellos pueden estar una hora y probablemente durante esa hora el gran sustrato energético que van a tener van a ser los hidratos de carbono, entonces es totalmente distinto. Lo ideal es hacer el ejercicio de pesas para lograr una depresión de glucógeno, aumentar lo que es
la actividad sobre el sistema nervioso y disminuir la insulina, para que de esta forma, cuando después realicemos el ejercicio cardiovascular, utilicemos principalmente la grasa como fuente energética. Y lo ideal siempre es trabajar a un porcentaje del 60-70% de su frecuencia cardíaca. Te vas a preguntar, bueno, ya tengo cuánto puedo hacer de ejercicio cardiovascular. Si haces un entrenamiento de pesas, 30 hasta 1 hora es suficiente. Y ojo, con 1 hora a personas que realmente puedan hacer 1 hora. No todas las personas pueden caminar 1 hora. ¿Ya? En mi caso, mi cliente sí podía caminar 30 minutos o 1 hora. Algunas veces caminábamos 1 hora, pero yo estaba todo el tiempo a su lado. Entonces, para una persona que tiene obesidad o sobrepeso es súper importante no sentirse abandonado, no sentirse solo. Yo me quedaba al lado de él conversando, de hecho me quedaba al lado de él conversando, me contaba sus problemas, sus cagüines, etc. Y se la hacía así, pero así la hora de verdad se pasaba volando. Entonces ahí no hay problema. Y obviamente le estás consultando cómo te sientes, puedes caminar, porque no todas las personas pueden caminar y uno lo tiene que entender. Probablemente de repente te puede tocar una persona que quizás va a caminar 10 minutos, y si son 10 minutos, bueno, da lo mismo, es eso. Pero ya existe el trabajo más importante, que sería el trabajo de pesas, ¿verdad? De hecho, se hizo un estudio en donde midieron a personas con obesidad o sobrepeso, donde un grupo realizó trabajo de pesas y otro grupo realizó ejercicio cardiovascular. El grupo que tuvo más efecto sobre el peso fue las personas que realizaron el entrenamiento de pesas. ¿Por qué? Porque si aumenta tu musculatura, aumenta tu gasto energético. Sin embargo, los que combinaron ambos, ejercicio de pesas con ejercicio cardiovascular, lograron mucho más bajar el porcentaje de grasa corporal. Entonces por eso es bastante importante. Lo otro que te vas a preguntar, bueno, hago este ejercicio cardiovascular y ¿qué uso? ¿Caminadora o bicicleta? Bueno, yo te recomendaría siempre la bicicleta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les duelen las articulaciones o les duelen los pies, ¿ya? Generalmente trabajar al 60 al 70% equivale a una caminata. En algunos casos puede ser una caminata rápida. Para algunas personas no es de gran impacto, pero para otras sí. Entonces, si a tu cliente o a ti, si te duelen los pies o las rodillas, obviamente te recomiendo la trotadora en vez de la caminadora. Pero si no hay otra opción, obviamente puedes salir a caminar por el parque, puedes usar la trotadora, obviamente caminando a esa intensidad que sería el 60 al 70%, jamás corriendo por el impacto que tiene sobre las articulaciones. De hecho, si eres una persona con sobrepeso o obesidad, por favor, realiza ejercicios con tu peso corporal y luego realiza una caminata. No realices un trote, porque si realizas un trote, piensa que hay un gran impacto. Y el peso, si tú pesas sobre 100 kilos, para las rodillas, para los tobillos, es un gran impacto y hay que cuidarse. Recuerda que es un proceso que conlleva tiempo. Es importante apoyarlos y hacerlos sentir. Y si no tienes un personal trainer, bueno, créete el cuento, créete que tú puedes lograr lo que seas, lo que a ti se te dé la gana, lo puedes lograr. Si tú quieres bajar de peso, depende de ti, solamente de ti, de nadie. Da lo mismo si alguien... A mí me pasaba muchas veces cuando yo iba a entrenar al parque, imagínate, teniendo una buena condición física, sin polera y todo, me miraban y me sentía sumamente cohibido. Y muchas veces pensaba, hoy ¿cómo se deben sentir las personas que tienen obesidad cuando entrenan en un parque? Obviamente se sienten mucho más mirados, pero es importante que tú no pienses en eso. No pienses en que alguien te está mirando o que alguien se está riendo porque te estás moviendo. Piensa que tú ya estás haciendo mucho más de lo que hacen esos vagos que están fumando ahí en la plaza o tomando, ¿verdad? Y que se estén riendo. Entonces es importante que te creas el cuento y que sepas que puedes lograr todo lo que te propongas, pero depende de ti, ¿ya? Ahora, si tienes un personal trainer al lado, este personal trainer tiene que apoyarte, tiene que motivarte, tiene que hacerte saber tus logros. ¿Cómo hacemos saber tus logros? Muchas veces la gente no se da cuenta, pero no todo está en el peso, a pesar de que es importante que te des cuenta de eso. Muchas veces te va a empezar a entrar ropa que quizás antes no te entraba. Muchas veces quizás antes no podías correr la micro, ahora lo puedes hacer, como en el caso de mi cliente. Quizás antes te dolían las rodillas, ya no te duelen. Quizás antes no te podías las bolsas de la feria, ahora las puedes sin ningún problema. Quizás antes en la intimidad te cansabas y no lograbas hacer una relación sexual
placentera. Ahora sí puedes y no tienes ningún problema para lograr eso. Entonces, esos son cambios que son importantes. Me acuerdo una vez que un personal trainer nos hablaba de cambios tan significativos y básicos como que una persona se pueda abrochar los zapatos de una persona obesa. Y nos decían que para él era sumamente reconfortante saber que ahora se podía abrochar los zapatos, porque antes no podía. Cosas como esas son logros. No te compares con el resto, no te compares con culturistas, porque tú no eres culturista. Compárate contigo como eras antes. ¿Ya? No te compares con el resto y siempre se puede seguir adelante, es importante eso. Y si estás motivado, siempre ir más allá. No todas las personas son iguales. Hay personas que les va a costar mucho más y a veces se frustran, etc. Pero hay otras personas que son súper motivadas, de verdad. Hay un montón de personas que yo conozco que inclusive hoy en día compiten y fueron obesas. Inclusive personas que a mí me han gustado y han sido obesas. Y que tienen unos físicos de verdad que tú dirías, ay, pero esa persona era obesa, sí, esa persona era obesa. Pero son personas que tienen una motivación increíble. Pero no todas las personas tienen esa motivación. Si tú eres de esas personas que tienen esa motivación, siempre ir más allá. Siempre ir más allá. ¿A qué me refiero con esto? Si puedes ser más estricto con tu comida, sé más estricto. Si puedes exigirte más adelante, obviamente después del periodo de adaptación, ir más allá, ¿ya? Y por último, hacer esto parte de la vida. Entender que esto es un proceso que conlleva tiempo. No va a ser algo de un día para otro, pero sí lo podemos lograr. En mi caso, que yo siempre le explico a mis clientes, yo no trabajo con cualquier persona, trabajo con personas que en realidad se comprometan a trabajar por muchos meses. ¿Por qué? Porque si a mí me contratan por un mes, la verdad poco es lo que voy a lograr. En 3 meses también poco es lo que voy a lograr. Yo solamente entreno a personas que puedan comprometerse a hacer un cambio para sus vidas, ¿ya? Entonces esas personas pueden entrenar durante un periodo de tiempo prolongado, porque como te digo, esto no es un cambio que se va a hacer de un día para otro, pero sí lo podemos lograr. Entonces es importante que tú asumas que esto lo puedes hacer, que lo puedes lograr, que no tienes por qué verte así, no te sientas mal, tú puedes lograr todo lo que desees. Como te digo, yo entrenaba a una persona que tenía obesidad o sobrepeso, porque ya no tiene obesidad o sobrepeso, y te voy a contar, partió con 117 kilos, primer mes 107 kilos, después entrenó con Katsu, que Katsu es un entrenamiento que conlleva grande intensidad y se siente mucho, siente que te queman los brazos, que te queman las piernas, y el tipo lo hizo. Hoy en día el tipo está ya realizando rutinas divididas, rutinas ya propias de culturismo, fitness. Y el tipo, cuando comenzó, mira, te voy a contar, no se podía, cuando comenzó, una mancuerna con 2 kilos. Hacer press con mancuerna, no podía hacer eso. No podía levantar 2 kilos. El tipo hoy en día hace 10 repeticiones con 18 kilos. ¿Ya? Entonces, obviamente, pasar a hacer press tras nuca con 18 kilos cuando antes levantabais 2 kilos, obviamente es un gran logro. El tipo en peso muerto levanta 40 kilos sin ningún problema y hace 10 repeticiones. Entonces, se puede hacer, obviamente se puede hacer, solamente depende de ti. Bueno, chicos y chicas, espero estos consejos te hayan gustado. Recordarte, por favor, suscribirte a mi canal, compartir este video y no olvides hacer clic en la campanilla para recibir notificaciones de los videos que subo. Espero este video te haya gustado. Esto fue otro video de Real Fitness. Hoy es lastimarme hasta llegar a la hipertrofia. Aprendí a elevarme, a lastimarme para luego alabarme, para que en la calle aprendas a respetarme. Y es que todo mundo te espera que calles, todo el mundo te espera esperando que falles. Nunca hagas caso, tú sigue tus prioridades, persigue un sueño y cree en tus cualidades. Yo quiero que algún día digan ese gordo.